Lorena González Hernández pasó 6 años, 10 meses y 11 días recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla, por un delito que no cometió. Se me acusó dolosamente por las autoridades capitalinas de delitos graves, delitos que ameritaban cadena perpetua. El 6 de septiembre de 2008, la detuvieron y la señalaron como integrante de una supuesta banda que secuestró y asesinó al menor Fernando Martí. Su caso estuvo lleno de prácticas ilegales. Que Lorena González Hernández fue detenida arbitrariamente por agentes de la Policía Judicial de la Procuraduría Capitalina, quienes no se apegaron a los lineamientos constitucionales y convencionales para la privación de la libertad de cualquier persona. Tras haber recuperado su libertad hace 4 años, recibió una disculpa pública por parte de la Procuraduría Capitalina. Y ofrezco una disculpa pública al honor de Lorena Hernández González y a su familia por las afectaciones ocasionadas por la violación a sus derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, libertad personal, al debido proceso, a una defensa adecuada, a la presunción de inocencia, a tu vida privada, Lorena, a tu dignidad, documentadas en la excelente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También lo hizo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tras reconocer graves violaciones a sus derechos humanos. La promesa de empeñar todos los recursos a nuestro alcance para consolidar la profesionalización en materia de derechos humanos y su género, a fin de cumplir con los más altos estándares de la materia. Durante el acto, familiares y abogados de los hermanos Cañas Ovalle, acusados también por los mismos delitos que Lorena González, en el caso Martí, exigieron justicia y libertad. Las autoridades capitalinas se comprometieron a analizar el caso y hacer justicia tanto en el caso de los hermanos Cañas Ovalle como en el de Lorena González Hernández. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.